días, querida rectora, decano, director del Instituto de Criminología, fiscal superior, familia de Tomás, profesores, alumnos, profesoras, amigos y amigas. Parece mentira. Esta mañana le he dicho a Víctor, no es posible que ahora nos convoque Tomás, o sea, que sea Tomás quien permita el que pueda ver a tanta gente a la que quiero y a la que admiro. La verdad es que para mí es un poco complicado porque me he prometido no emocionarme y creo que ya ha empezado, pero bueno, yo estoy aquí en mi condición de consellera y amiga. De consellera porque creo que la Generalitat, el gobierno de la Comunitat Valenciana, tiene la obligación de reconocer a una de las personas más brillantes, al jurista más extraordinario que la Comunidad Valenciana ha dado al resto del mundo académico. Y por eso celebramos este seminario y vamos a hacer muchos más, porque tenemos la obligación de trabajar para que el legado de Tomás, para todo aquello que Tomás nos enseñó, no solamente a quien formáis parte de toda esa familia académica, pero también para muchos otros que nos consideramos discípulos o discípulas adoptivas, pues como ha dicho Teresa, o mi propia experiencia y mi relación con Tomás. Creo que es fundamental. La Generalitat, creo que fue en el año 19, reconoció el trabajo, la trayectoria, pero sobre todo la contribución de Tomás a la democracia a través del Premio de Derechos Humanos que damos el Día de la Constitución. Y hoy estoy yo aquí como amiga, pero también representando al Consell, porque personas como Tomás son las que nos han ayudado a crecer en valores, a transitar por la vida política desde el respeto, desde la tolerancia, desde la perspectiva de entender al otro, buscando siempre la palabra como el mejor instrumento para hacer política. Y todo esto que nos enseñó Tomás a través de su magnífica obra es lo que personas que hoy en día, como yo y como muchas otras, estamos al frente de responsabilidades políticas, tratamos de aplicar en el día a día. Para mí, Tomás fue de esas personas que entró en mi vida y que cambió incluso muchas cosas, pero sobre todo la manera de entender el derecho y la manera también de aplicar el derecho. Desde aquel 2007 en que nuestro primer encuentro, gracias a mi querida María Luisa, y que fue quien le facilitó mi teléfono para que habláramos, yo acababa de aterrizar como presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, han pasado muchos años, pero os puedo confesar que ese día Tomás entró en mi vida. Conocía su obra, no en profundidad como la habéis trabajado y conocéis muchos de los que estáis aquí, pero sí desde el ámbito de nuestro trabajo, sobre todo sus magníficas sentencias que nos ayudaron a abrir camino en el respeto de los derechos fundamentales, las sentencias del Tribunal Constitucional en materia de prisión provisional, en materia de libertad de expresión. Aquello cambió de forma radical la manera de entender el derecho penal, el proceso penal, y empezar a mirar ese derecho penal y ese proceso siempre desde esa perspectiva de las garantías. Pero más allá de todo lo que aprendí con él,
sobre todo, yo encontré un amigo. Desde aquel 2007, a partir de ahí, bueno, hubieron muchos cambios en mi vida. Portavoz del Consejo General del Poder Judicial. Mi querida Cande sabe que los viernes eran el día de terapia. Necesitaba todos los viernes a mediodía ir a casa de Tomás, porque Tomás no solo era el jurista, el filósofo, era también esa persona que tenía esa capacidad de análisis crítico, de análisis político. Él me enseñó a transitar por la vida política. Una responsabilidad tan difícil, compleja, y más en aquellos años en las que cada semana tenía que asumir y resolver 7 incendios diferentes en el Consejo. Yo esperaba los viernes y en muchas ocasiones había momentos de SOS a través de llamadas telefónicas porque necesitaba hablar con él. Sus reflexiones son las reflexiones de ese hombre sabio. Y un hombre sabio no es el que sabe mucho o el que atesora muchos conocimientos. Un hombre sabio es el que hace las preguntas adecuadas y tiene la palabra correcta. Un hombre sabio es el que te enseña a pensar. Y eso aprendí yo con Tomás a lo largo de casi 17 años de una amistad que desde ese día ya no hubo tregua. Él me incorporó a su vida, me consideraba esa discípula adoptiva diferente porque no formaba parte de este mundo académico, pero sí formaba parte de ese espíritu inquieto, de esa persona comprometida, preocupada por el devenir de nuestra democracia y que siempre, cada día, sabía dar el mejor consejo para salir adelante. Yo quiero destacar para mí 2 conceptos importantes que resumen lo que era Tomás. En primer lugar, la palabra libertad. La libertad, el concepto de libertad, yo creo que fue el principal valor que aportó Tomás a la ciencia jurídica. El derecho penal no podía invadir la libertad. La libertad estaba por encima de todo. Había que garantizar y había que proteger por encima los derechos constitucionales. Había que tener esa mirada protectora de buscar ese equilibrio con las garantías en la aplicación del derecho penal. Pero hay otra parte para mí que constituye como la esencia de su legado, porque no voy a hablar de todo su currículum, que es inmenso, y sería estéril intentar contestarlo aquí en pocos minutos, pero yo sí que me gustaría recordar un artículo que escribió Tomás con motivo del 25 aniversario de la Carta Magna. Tomás se refirió a nuestra ley de leyes como ese pequeño pedazo de papel que refleja una parte esencial de lo que somos y queremos ser como sociedad y como individuos, y que no es otra cosa que una sociedad democrática, pacífica, libre y diversa. Esa era la mirada de Tomás de lo que tenía que ser la justicia, de lo que representaban los valores democráticos. Y siempre lo llevó adelante y lo aplicó en los distintos momentos de su vida y en las distintas responsabilidades que él asumió desde su puesto en la universidad, como catedrático en la Universidad de Valencia, en Alicante, en los vicerrectorados que ocupó, en la vicepresidencia del Tribunal Constitucional y también, por supuesto, como fiscal. Y también lo aplicó cuando impulsó junto a Cande la magnífica librería Tirant, que luego se ha convertido, gracias a todo el impulso de su familia, en un referente del mundo académico. Tomás
Era peripatético, curioso, pero sobre todo un gran conversador. Y hizo, además de su pasión por el buen uso del lenguaje, una seña de identidad, lo que es de agradecer, sobre todo en los momentos que corren. Lo ha dicho Teresa, cuando este país carecía de derechos y libertades, Tomás ya ponía su sabiduría al servicio de lo que debían de ser los valores democráticos, y de ahí su gran contribución a justicia democrática para derribar las viejas estructuras del sistema judicial del franquismo. Pero también lo hizo desde las aulas de la universidad, a la que fue aportando durante décadas su prestigio para conformarla, además, como una de las referentes en el mundo académico, tanto dentro de España como fuera de España. La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, nos dice Cervantes en el Quijote. Y ese tesoro, estoy segura, que si el maestro estuviera aquí, nos diría a todos que tenemos que seguir cuidando. Tomás nos dejó demasiado pronto, pero con él no desapareció ni va a desaparecer todo lo que él representa, defendió y construyó. Por eso estamos aquí, porque sus enseñanzas y sus ejemplos van a permanecer siempre, y por eso tenemos la obligación de seguir trabajando, de seguir investigando, porque es la mejor manera de honrar su persona y su memoria. Muchísimas gracias.